¿Qué tal? Qué gusto coincidir en estos primeros encuentros con los artífices del panorama literario y editorial holguinero, en colaboración del Centro Provincial del Libro y la Literatura y la productora audiovisual Desde Cero. Nuevamente, gracias por seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales. La mayoría de nosotros no éramos hijos de personas, de intelectuales. Era monitor, como se llamaba en aquel momento, de física. Daba clases de física y bueno, me orienté fundamentalmente por la ciencia física. Mis primeros ensayos tenían que ver con la estética y la filosofía. La vida militar nunca me agradó, ya no tengo esa vocación de vida militar. Me desmovilicé y vine a trabajar en Holguín. Había un precedente de algunos cinedebates que se ven en Holguín. Y sobre la base de estos precedentes nosotros lo alentamos y decidimos fundar un cineclub propiamente dicho. Era la única columna de Cuba en que se podía hablar mal de una película rusa y hablar bien de una americana, hablar maravilloso de una americana, o sea, sin ambaje. Fue mi primer libro fuera de Cuba y fue mi primer libro, un libro también con estos temáticas. Pero en adelante casi toda, la mayoría de mis publicaciones estaban ya, tenían que ver con el audiovisualidad, cine y audiovisualidad. Yo diría que yo no soy tan gran intelectual, ¿no? O sea, cuando yo me comparo con los grandes intelectuales, por ejemplo, con Gramsci. Mi invitado de hoy, el primer encuentro de hoy con un hombre de cine, también maestro, profesor durante muchos años. Cada vez que se encuentran con él sus alumnos en la calle, le llaman profe con mucho cariño. Y además de investigar sobre cine y de mantener una trayectoria importante como crítico de séptimo arte, pues también hay otras líneas investigativas sobre las cuales vamos a conversar en los próximos minutos y que también le ha llevado a publicar textos justamente relacionados con cultura latinoamericana. Fueron sus primeras publicaciones incluso. Sin más, la bienvenida para el doctor en ciencias José Rojas Vez. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, ¿no? Por supuesto. Vamos a aprovechar el tiempo y si nos pasamos que nos perdonen nuestros seguidores, porque hay mucho que conversar con Rojas Vez. Sí, 7 o 8 días más o menos. Creo que es poco, es poco Rojas. Pero vayamos a los inicios. Rojas nació en Banes, ciudad con tradición cultural, incluidos periódicos, cines, espacios literarios. De los primeros años que van a moldear esos intereses del joven Rojas Vez fue en ese contexto familiar donde nació precisamente la vocación por la cultura. Sí, sin duda. Nosotros desde niños, dije nosotros porque no quiero hablar solo de mí, porque éramos prácticamente un grupo que nos estimulábamos unos a otros estudiantes desde la escuela primaria. O sea, recuerdo a Juan Emilio Anglés, a Mauri Contes, etc. Éramos un grupo de estudiantes que incluso competíamos a veces a ver quién había leído más obras de Julio Verne, quién había leído más obras de Emilio Salgari. Y además éramos un grupo que, es decir, nos interesaban otros aspectos culturales. Por ejemplo, nos interesaba también a veces oír música clásica. No toda, evidentemente, a esa edad oíamos a Polanca, oíamos la música cubana, la cancionística cubana. Era la época también de oíamos a Los Zafiros, todo esto, pero también nos interesaba ya un poco oír un poco de música clásica y a menudo también pues ver buen cine. O sea, esto para mí es interesante y es importante porque evidentemente la mayoría de nosotros no éramos hijos de personas, de intelectuales, salvo uno, ¿no? Salvo Juan Emilio Anglés, que era hijo de un profesor. Los demás eran hijos casi siempre de comerciantes y no eran intelectuales. Sin embargo, habíamos formado una especie de pequeño grupo en que nos gustaba leer, intercambiar lectura y, como te digo, a veces incluso hasta competir. A ver, vamos a ver quién ha leído más obras de Julio Verne, vamos a ver quién conoce tal sinfonía de Beethoven, etc. Y eso, yo para mí a veces no le hallo ni explicación, ¿no? ¿Cómo pudo surgir eso? Porque te digo, explicándolo de una forma pues muy rara, ninguno menos Juan Emilio, pues todos éramos hijos más bien de comerciantes y de personas de otras áreas que no eran propiamente intelectuales. Claro. Vamos a dar un salto en esta historia. Lo encontramos a mediados de los años 60, estudiando lengua y literatura hispánica en la Universidad de La Habana, de la cual se graduó, ¿verdad? ¿Por qué esta carrera, Rojas? Evidentemente, como te dije, desde niño a todo el grupo nuestro nos interesaban las letras, nos interesaba leer.
Comenzó estudiando ciencias físicas. Sin embargo, a ninguno nunca pensamos, nunca nos proyectamos como la profesión. Ajá. Por ejemplo, Juan Emilio Anglés estudió ingeniería eléctrica, por ejemplo, Mauri Conti estudió matemáticas. O sea, ninguno estudió ninguno pensó en una carrera de humanidades. En su caso, ciencias físicas. En mi caso, yo empecé a estudiar licenciatura en ciencias físicas porque toda la vida me gustó mucho también estudiar de física y matemáticas. Era monitor, como se llamaba en aquel momento, de física. Daba clases de física y bueno, me orienté fundamentalmente por la ciencia física. Hasta 1965 que hace este cambio sí, porque ¿qué pasa? Carrera. Me interesaba la ciencia física, pero me interesaba realmente la física teórica. Y me interesaba la física nuclear, que en aquel momento no había todavía en Cuba ninguna de las dos especialidades. Había física del estado sólido, etcétera, pero además yo no podía renunciar a los intereses humanísticos. O sea, yo tenía un poco que mediar entre los dos y decidí, si me dedico fundamentalmente a la física de lleno, no voy a tener que abandonar un poco lo humanístico y a la inversa, ¿no? Y entonces, bueno, decidí fundamentalmente cambiar de física para literatura. Cuestión que en aquel momento no era tampoco nada extraño, porque algo notable de nuestra generación. O sea, en nuestra generación no había esa polaridad, éramos bipolares en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, todos los alumnos de matemática, de física, de química, éramos los primeros que llenábamos la sala Amadeo Roldán en los conciertos de los domingos. Y además nos disputábamos la entrada para ver quién alcanzaba entrada para eso. Fuimos fundadores de un cineclub. O sea, por ejemplo, Mario Naito, que acaba de morir, una persona muy eminente, licenciado en ciencias físicas, o también Manuel Mariño, que es uno de los jefes aquí del departamento de computación, también está. O sea, éramos un grupo de gente de ciencias que nos interesaban las humanidades, el cine, las letras, y no había esa polaridad absoluta. Éramos personas con intereses múltiples. A unos les interesaban más la ciencia, pero no dejaban interesar a las humanidades, y otros estaban orientados a las humanidades, pero no dejaban interesarles la ciencia. Algo un poco de ese. Esta fue una etapa, la universitaria, fecunda para ustedes, para el grupo que ya mencionaba. Hay dos momentos importantes. Usted hacía referencia a la fundación de un cineclub, y también hay que recordar la revista Arte 7 en la propia Universidad de La Habana. El interés Rojas por el cine surge desde su natal Banes, o cuando llega a La Habana, que se encuentra con este movimiento cultural que siempre ha tenido la capital al fin. Es que nace esta pasión particularmente por el cine. Sí, en Banes. ¿Había salas de cine en Banes? Sí, como no, había dos salas de cine muy buenas. Y además estaba la influencia en aquel momento de la United Fruit Sugar Company. Había un sector, digamos, con determinados intereses y determinadas características, y en Banes se realizaban incluso estrenos de películas norteamericanas. Recuerdo que ahí se estrenó Gigantes, se estrenó Horizontes de Grandeza, o sea, se hacían muchos estrenos de eso. Y había dos salas de cine. El Teatro Heredia, llamado Teatro Heredia, realmente incluso tenía una pantalla especial para tercera dimensión. Allí se estrenó Museo de Cera, la primera película en tercera dimensión que se hizo, y había un movimiento, o sea, había una exhibición de cine bastante rica. Por tanto, no es de extrañar que hubiera un buen público de cine. Había mucho público de cine y muchos niños todavía y adolescentes a los que les gustaban el cine, y entre eso estábamos nosotros. Es decir, llegó a La Habana con intereses ya sólidos por el cine, por la cinematografía. Aunque nunca pensado como profesión o como dedicarse, sino como afición, como gustarte el cine. Realmente. Claro. Sería bueno que nos quedemos en esa etapa, al menos un momento más, porque hay que mencionar que tanto el Cine Club como la revista Arte 7, usted lo ha dicho en otras entrevistas, fueron importantes no solo para el grupo, ¿no? Para aquel grupo que se reunía porque compartía esa afinidad por el arte, sino también para toda una generación que estudiaba en la universidad. Sí, más allá de ese pequeño grupo Rojas, que luego serían críticos, investigadores, cineastas, escritores, y además creo que vale la pena decir que sirvieron de modelo para posteriores proyectos que surgieron en otras universidades. ¿Cuánto influyeron justamente estos dos proyectos, el Cineclub y la revista, como modelos para proyectos similares que surgieron posteriormente, tanto allí como en otras
casas de altos estudios. Hay un refrán que dice que Dios los cría y el diablo los reúne, ¿no? Es decir, una serie de estudiantes en la Universidad de La Habana nos interesaba el cine de un modo individual, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí me interesaba el cine acá en mi edificio con 2 o 3 compañeros. A Alejandro Armengol le interesaba el cine en la Facultad de Psicología y tenía un cineclub en la Facultad de Psicología. Mario Nauto tenía un cineclub en la Facultad de Ciencias. Y realmente estos surgieron de un modo casi autónomo e individual. Pero evidentemente llegamos a conocernos, a reunirnos, y entonces surgió, gracias a la dirección de Alberto Mora, la idea de nuclear, no los pequeños, no un cineclub en cada facultad, sino nuclearnos como un cineclub de la Universidad de La Habana. Un gran cineclub. Sí. Además, fue un momento muy bueno porque eso también fue posible gracias al consentimiento y la ayuda de Héctor García Merza, que era el director de la Cinemateca. Por lo tanto, podíamos tener también un buen flujo de películas. La bóveda de la Universidad de La Habana era bastante rica en ese momento. Había un cine que era el actual Teatro Barona, sigue siendo Teatro Cine, y teníamos funciones en los 2 lugares, en la Cinemateca de Cuba y en el cine. Por tanto, fuimos teniendo bastante alimento, digamos, cinematográfico en todo sentido, bastante apoyo. Hasta que a Alberto Mora se le ocurrió hacer la revista. Y Alberto Mora tenía además buenas ayudas, buenas relaciones con el Banco Nacional de Cuba, y logramos imprimir incluso una revista que primero salió en mimeógrafo, aquellos típicos mimeógrafos que se imprimían 300 o 400 ejemplares en un papel, pero luego logramos imprimirla como revista en la imprenta del Banco Nacional de Cuba. Y bueno, se hizo una revista con mucha calidad, Fresquera era uno de los ilustradores fundamentales, y se logró lograr una revista con cierta calidad visual además. Y evidentemente esta revista, vuelvo a insistir en que es interesante porque el hecho es que de humanidad éramos 2 o 3 personas nada más. Estaba yo, que estaba en la Escuela de Letras, estaba Orlando Rojas, el cineasta que luego fue cineasta, que estaba en la Facultad de Letras, pero casi todo lo demás eran de distintas facultades. O sea, había alumnos de Psicología, de Matemáticas, de la Facultad de Arquitectura, como Eliana Cárdenas, etc. De modo que fue una revista que prendió mucho en toda la universidad. Y a partir de aquí incluso empezamos a hacer un intercambio internacional y empezó a interesar a universidades y a cinematecas de todo el mundo, especialmente las cinematecas checas, la polaca, y en Moscú se interesaban mucho por la revista y nos la pedían y ofrecían intercambios por ella. De modo que llegó a tener bastante fuerza y bastante importancia. Después fundaría un cineclub usted aquí. Sí, el cineclub se funda al mismo tiempo. Interesante. Esta revista, bueno, como datos buenos de época, ¿no? Sin embargo, desaparece 2 años después porque estaban las situaciones del momento, las situaciones políticas y sociales. La primera situación es que nosotros no nos ascribíamos a una estética marxista-leninista. O sea, nosotros teníamos una visión un poco más amplia. No éramos seguidores de los manuales estos rígidos de el arte como forma de conciencia social, bla, 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 bla. Que regía, digamos, el quehacer del ICAI en ese momento. No tanto el ICAI como de las academias. Como de las academias. Entiendo. Porque el ICAI había una mentalidad muy amplia que era Guevara. Nosotros entrábamos mucho en conflicto con Guevara, pero tenía una mentalidad muy grande. Gracias a Guevara en Cuba se vio el cine que no se ve en muchos lugares, ¿no? Y yo te digo que si no hubiera estado Guevara en Cuba, nada más se hubiera visto realismo socialista, neorrealismo italiano y otro tipo de películas. O sea, gracias a Guevara tiene una óptica muy amplia. Alfredo Guevara. Y esto, o sea, no por la mentalidad tanto, no fue una mentalidad estética lo que hizo que la revista se derrumbara, sino fue una mentalidad sociopolítica. Es una época en que había el unipartidismo, el unibalé, el uniimprenta de libros, etc. Las políticas tenían que estar dirigidas por una persona. Y entonces empezamos un poco a chocar con la revista del ICAI. Guevara nos propuso que en vez de tener una revista, colaboráramos con la revista Cine Cubano. La mayoría no nos gustó la idea, seguíamos insistiendo. Claro, ustedes querían defender su propio proyecto. Tener la nuestra. Desde luego. Pero bueno, poder contrapoder no lo logramos. Porque además a la larga, nosotros, el grupo fundamental que alimentaba esto, nos fuimos graduando. Claro. O sea, nos graduamos, nos desperdigamos en distintos trabajos. Por eso decía, y esto pasó. Vino Holguín y luego funda un cineclub aquí en Holguín. Tal vez ahora, lo interesante es que esta revista, es bueno decirlo, inicial. prendió tanto que
prácticamente casi todo lo que lleva el nombre de Arte 7 en Cuba tiene que ver con la revista. Digamos, el programa Arte 7 de famoso, la revista de dominical. la revista dominical famosa, el Cineclub Arte 7 de Villa Clara. O sea, tuvo bastante aceptación y bueno, tuvo bastante influencia. Rojas, antes de regresar a Holguín, fue en la universidad, allá en la capital, en La Habana, donde comenzó el interés por la investigación y por el ensayo. Fundamentalmente. En la Universidad de La Habana, mis primeros ensayos tenían que ver con la estética y la filosofía. Recuerdo que mi primer ensayo tenía que ver con la estética del neoclasicismo, o sea, siglo XVIII, etc. Pero seguía con intereses en el cine y en el arte en general. Pero en aquel momento yo estaba mucho más orientado, sobre todo, a pesar de los intereses en el cine, mucho más orientado hacia la literatura. De aquí que mis primeros ensayos fueran sobre literatura española, o sea, y fundamentalmente sobre el siglo de oro, siglos XVI, XVII, y hasta el XVIII incluso, en España eran mis principales intereses. Y de aquí además que mis primeros trabajos fueran sobre este tiempo. Y además mi primer libro fue un estudio sobre la vida y el sueño, año 1981, publicado por Oriente. Por Editorial Oriente, que tiene que ver precisamente con la literatura española del siglo de oro. Ahorita le voy a pedir más información sobre este libro. Se gradúa de la Universidad de La Habana y lo primero que hace es impartir docencia. Impartir docencia. Impartir docencia porque cuando en aquel momento todavía existía lo que se llamaba servicio social. Sí. O sea, servicio social. O sea, uno estaba obligado, sobre todo el que no había pasado aún el servicio militar, estaba obligado a cumplir 2 años donde te enviaran, se consideraba, se llamaba servicio social, pero se consideraban que era servicio militar igual, obligatorio. Y yo y 2 o 3 compañeros más fuimos asignados a lo que primero fue Columna Juvenil del Centenario y después se convirtió inmediatamente en esos mismos años en Ejército Juvenil del Trabajo. Y fuimos a trabajar como asesores de enseñanza en el JT, a 2 de nosotros, o sea, Stephen Malcolm, hijo de jamaicanos, y a mí nos tocó estar en el Estado Mayor del JT de Camagüey, y allí funcionamos como asesores de enseñanza. O sea, trabajábamos con la escuela de cuadro, con las distintas escuelas que tenía el ejército, escuelas de choferes, o sea, nos enviaron a trabajar como servicio social en asesores de enseñanza. Y realmente, bueno, no nos fue mal, fue un trabajo, lo hacíamos con mucho grado y nos resultó bastante bien, de modo que ahí cumplimos nuestro servicio social, que era a la vez servicio militar. El próximo destino sí fue Holguín. El próximo destino fue, o sea, ¿No había universidad cuando llegó Cuando Holguín? Cumplí, no. Como universidad Cuando de Holguín. cumplí en Camagüey el tiempo necesario, tuve 6 meses más, me pidieron un tiempo más hasta acabar unos cursos, porque además también el EJT tenía un convenio con la Universidad de Camagüey, un curso para los cuadros, y yo funcionaba como profesor de gramática en uno de ellos. Y bueno, me pidieron que me quedara 6 meses más para cumplir, lo cumplí. Pero cuando cumplí, vine para Holguín. A mí la vida militar nunca me agradó, o sea, no tengo esa vocación de vida militar. Me desmovilicé y vine a trabajar en Holguín, que en ese momento estaba muy en boga, estaba en efervescencia el surgimiento de las universidades. No había universidad propiamente Era el dicha centro todavía. universitario, Había primero unidades docentes en las cuales yo no, o sea, un periodo anterior al que yo llegué a Holguín, estas unidades docentes se convirtieron en un centro universitario, que fue donde yo empecé a trabajar en ese momento, en el Centro Universitario de Holguín, como profesor de literatura específicamente. Usted fue el dinamizador en este escenario universitario de un proyecto cultural más que un cineclub, decíamos ahorita, inspirado en aquella experiencia habanera, que tenía relaciones, tengo entendido, con el Cine Martí, donde impartía talleres de fotografía, talleres de apreciación cinematográfica. Hubo, en este momento, me acuerdo que dirigía Nilda Sangra, la jefe del departamento de extensión universitaria, y estábamos trabajando 3 profesores en ese departamento. Estaban Norge Marrero Mariño, que hoy día jubilado, acabó sus años de trabajo en la extensión universitaria en la Universidad de La Habana. Estaba José Miguel Batista y yo. Éramos 3 profesores. A los 3 nos gustaba el cine, a los 3 nos interesaba y a los 3 nos propusimos la idea de impulsar un cineclub que tenía un precedente con, a veces de la Universidad de Oriente venían algunos profesores a realizar algunos debates de cine aquí. O sea, no era algo establecido regularmente, pero había momentos.
Venía, por ejemplo, determinada persona, venía a veces pequeño, a veces venía algún otro profesor, y entonces había un precedente de algunos cinedebates que se ven en Holguín. Y sobre la base de estos precedentes nosotros lo alentamos y decidimos fundar un cineclub propiamente dicho. También momentos muy buenos, era un momento económico muy bueno de Holguín, era la efervescencia del CAME, una época muy buena económica, y había una efervescencia cultural también, de modo que junto con la educación y la cultura, el surgimiento de las universidades, pues había un gran acogimiento para las actividades culturales. Fundamos el Cineclub, gracias también al apoyo del Cine Martí, que nos sirvió como espacio, ¿no? espacio fundamental, locación para estos proyectos. Y gracias a la Cinemateca de Cuba, que hizo un privilegio con nosotros. O sea, gracias a relaciones que teníamos ya de hacía muchos años que nos conocíamos, incluso nos prestaban copias en aquel momento, que eran únicas en Cuba. Era un riesgo, ¿no? Recuerda que era la época de los rollos de 35 milímetros, aquellos rollos grandes. Es un riesgo a veces mandar en el tren, mandar una película que era copia única. Pero bueno, gracias a eso logramos tener ciclos en Holguín que eran ciclos casi inconcebibles, ¿no? Se veían películas como por ejemplo Hard Night, la de los Beatles famosos, o se veía también mucho cine, por ejemplo, cine inglés, cine norteamericano, cine italiano, cine húngaro, cine ruso, o sea, se veían toda la cinematografía del mundo, gracias a ese apoyo de la Cinemateca de Cuba. Rojas, por 13 años mantuvo una columna semanal sobre cine en el periódico Ahora, desde 1976 hasta el 80. La crítica de cine tiene otras características y más la dedicada a un público general, o sea, masivo, como el que recibe un periódico provincial como el Ahora. Se diferencia, por tanto, de la investigación académica, del ensayo. Entonces, pudiera acercarnos a aquel trabajo de promoción del cine para un público más abierto, más general, como el que suele recibir este tipo de publicaciones periódicas. Realmente nos gustaba escribir sobre cine. Era el grupo que nos gustaba escribir sobre cine. A Millet también le interesaba escribir sobre cine. Millet había venido de la Universidad de Oriente y le interesaba también el cine, y entonces nos acercamos al periódico Hora e hicimos un convenio. Era una época también muy buena el periódico Hora, la época en que poquito después fundamos Ámbito. La revista cultural. Y después Diéresis también. Bueno, fundamos Ámbito, la revista cultural del periódico. Pero de inmediato, antes de la época del Ámbito, habíamos logrado tener columnas semanales. Y logramos abrir una columna semanal. En aquel momento estaban Reinaldo López, Milde Legray, Aide Vigo, eran los que tenían que ver directamente con colaboradores y con la página cultural. Y acogieron muy bien esta idea. De modo que todos los viernes sacábamos una crítica sobre la película de la semana. Realmente siempre quisimos que fuera el lunes cuando saliera la crítica. O sea, cuando las películas se estrenaban el lunes en ese momento, casi siempre en el Bahía. Pero bueno, no daba tiempo de ver la película y de hacer una crítica seria, habiendo investigado sobre ella, sobre la película. Y por tanto establecimos el viernes. Un viernes era un día en que no había dejado de exhibirse todavía la película, en que más público afluía porque era viernes, sábado, domingo, fin de semana, y por tanto era un buen momento. O sea, todos los viernes se estableció entonces este espacio, llamado además Arte 7. O sea, con la columna le llamamos Arte 7, y sí, logramos establecer ese espacio. Es un trabajo difícil. No crea que cualquiera mantiene de un modo por amor durante 13 años semanalmente una columna de este tipo. Sí, yo me acuerdo, alguien me preguntó una vez, yo estaba conversando, yo decía, mira, recuerda que incluso la semana en que nació Jorge, el hijo mío, ni esa semana faltó la crítica, porque lo cogimos con una seriedad, porque además sabíamos que el mundo no es un mundo rosa. Siempre hay intereses contrarios, siempre hay gente que cree que no se debe dedicar tantas líneas a un cine, enemigos que no, vamos a dedicar menos columnas y más a otros temas, etcétera. Siempre está además el que por envidia, que no conocemos el nombre, por lo menos quería hacer las L's. Todo esto pasaba, ¿no? Por tanto, teníamos que tener muy cuidadosos y muy conscientes de todo esto para mantener el espacio
y lo mantuvimos durante 13 años. Ahorita mencionamos su primer libro, su texto titulado Un estudio sobre la vida de sueño, de Editorial Oriente, del año 1981, que ofrece junto a temas dramatúrgicos, literarios y culturales, reflexiones teológicas e historicistas rojas. Le siguió en coautoría el volumen Apreciación de la cultura cubana 1 y 2. El primer texto para la enseñanza universitaria en Cuba que incluía autores como José Lezama Lima y otros miembros de aquella generación del grupo. Esa experiencia muy interesante para la sociología de la cultura y para la cultura cubana. Sí. Porque confluimos un grupo de profesores, o sea, fundamentalmente Holguín y Norre Marrero Holguín y José Rojas por acá también, de Santiago la mayoría, y un grupo, algunos otros de otras universidades. Pero fundamentalmente éramos de acá de Oriente, la idea fue de la Universidad de Oriente, la seguimos un poco, la cocinamos entre ambos y hicimos lo que se llamaban textos para la educación artística, o sea, eran textos para esta educación alternativa. Pero es interesante porque además en esa época éramos personas con una mentalidad muy abierta, o sea, personas que estábamos dispuestos a afrontar la oficialidad más negativa, más burda, o sea, el pseudo-marxismo, todo esto. Y entonces había una persona muy valiente que era Isabel Taquechel, que bueno, tenía además un prestigio, toda su familia, un prestigio político grande desde el asalto al Moncada, todas estas cuestiones. Y entonces apoyaba estas ideas. Y logramos, por tanto, hacer con fuerza, poner algunos temas que estaban casi prohibidos por el sector más retrógrado de Cuba, ¿no? E incluso, o sea, la primera vez que en un programa de literatura oficial para las universidades y en un texto aparece el estudio de la regeneración de orígenes de Lezama Lima, la regeneración de orígenes, y se menciona además otros muchos en el aspecto de las artes también se le da mucho valor a otros que no estaban no eran tan mencionados y que son grandes sin duda. Hay otro texto, Las literaturas egipcia, mesopotámica y hebrea, publicado en 1989, también por Editorial Oriente, una casa editora que ha mantenido durante estos años las puertas abiertas a Rojas Bess, que fue todo un éxito. Sí, ese texto es un ejemplares vendidos. Evidentemente fue también una especie de reto, ¿no? Es decir, recuerda que eran aquellos años, antes del 90, en que los religiosos estaban muy digamos, mirados con muchas espinas, ¿no? Incluso no se había publicado nunca en Cuba nada sobre religión que no fuera atacando a la religión. O sea, existía la revista aquella famosa de ateísmo científico, todo ese tipo de cosas. Era muy difícil, por tanto, yo lo considero una proeza no solo mía. Yo siempre digo que lo que yo he hecho no es gracias a mí, sino gracias, por ejemplo, hablamos de lo de Lezama Lima, gracias a editores que son los primeros que se comprometen, porque surgió Isabel Taquechel era la primera comprometida en que se escribiera ese tema. Ella era la directora, ella era la que más pagaba si había problemas. Igual pasaba aquí con la columna Arte 7 del periódico. Era la única columna de Cuba en que se podía hablar mal de una película rusa y hablar bien de una americana, hablar maravilloso de una americana, o sea, sin ambaje. Es buena y es norteamericana, es muy buena. Y es rusa, aunque sea rusa es mala. Y eso nada más pasaba en este periódico, teníamos fama de eso. Eso gracias a que no que nos escribíamos la crítica, porque yo puedo escribir cualquier cosa, sino gracias a la valentía y a la honestidad de los que dirigían el periódico. En aquel momento Luis Valle, a Reinaldo González, a Reinaldo López, perdón, y al grupo Estando. Igual pasa con este libro de religión, porque bueno... Que se vendió, decíamos, 5.000 ejemplares en 4 semanas. Estoy haciendo un libro en que lo que estoy es invitando a leer la Biblia, y a leer todos estos textos, porque como patrimonio de la cultura, o sea, como sedimento de la cultura. Y pues, por tanto, es un libro un poco riesgoso, pero bueno, gracias a la doctora Adolfina Cosillo, que tenía tremendo punch en aquel momento, era la secretaria del partido de la Universidad de Oriente, era asesora de la Editorial Oriente y gracias a ella sobre todo, pero además al grupo completo, Consuelo Muñiz, a todo el grupo de la Editorial Oriente, que era una editorial emergente y una editorial además con los bríos de esto del empuje santiaguero de lucha. Y entonces
Salió el libro, Se mantuvo. estuvo 5 años de que saliera, Sí. analizando, de por fin salió. Y salió. Y además salió con una cantidad de 5.000 ejemplares, una Sí, gran señor. cantidad, que se Importante. agotaron en 4 semanas además. Se mantuvo luego investigando sobre estos temas porque también publicó en la revista Santiago una investigación sobre el Cantar Sobre de el los Cantar de los Cantares, Cantares. el libro, Sí. uno de los libros de la Biblia. Sí, me mantuve en ese tema. Lo que pasa es que yo con el tiempo fui más deambulando hacia los temas del cine y la Sí, audiovisualidad, sí. por cuestiones de trabajo. Así fundamos la filial de LICE en Holguín. Ujú. Donde fue profesor muchísimos Fue muchos años. Y entonces fundamentalmente me dediqué a la estética y a la teoría del cine, a la historia del cine. Y bueno, me dediqué ya mucho más al cine en lo adelante. La mayoría de mis libros en lo adelante tienen que ver con cine y audiovisualidad. Exceptuando uno en el 95, mi primer libro fuera de Cuba, fue un libro en México que tiene que ver son ensayos sobre cultura iberoamericana, un libro editado por la Universidad Autónoma de México, que tiene que ver con temas fundamentalmente, o sea, con Sor Juana Inés de la Cruz, con la Martí y la ensayística de los tiempos de Martí, con la poesía neoclásica latinoamericana, o sea, muchos temas fundamentalmente latinoamericanos. Y se llamó el libro Visiones en el tiempo de América. Fue mi primer libro fuera de Cuba y fue mi primer un libro también con estas temáticas. Pero en adelante casi toda la mayoría de mis publicaciones estaban ya tenían que ver con el audiovisualidad, cine y audiovisualidad. Mencionábamos su labor docente. Rojas Vez es doctor en Pedagogía del Arte. Realizó el primer doctorado en Cuba en Pedagogía del Cine y esto le ha llevado a integrar el Tribunal Nacional de Grados Científicos en Ciencias sobre Arte. No tengo la confirmación, pero creo que es el único doctor en Pedagogía del Cine que tenemos en Holguín, probablemente en el oriente de Cuba. Sí, porque bueno, hay doctores en Pedagogía del Arte, pero no sobre el audio. No en cine, no fundamentalmente en cine. fundamentalmente. Ajá. Y entonces incluso, bueno, en estos momentos, después discutió en nuestro mismo tribunal un colega admirable que es Joel Río. Sí. El Río que también discutió ya en el tema del cine. Y luego ha habido otro, pero fundamentalmente en aquel momento no estaba Vicente González Castro, perdón, Vicente González Castro. Se me troqué con el nombre de nuestro gran amigo y querido amigo de siempre, Humberto González Castro. En aquel momento Vicente había hecho un doctorado, pero era más bien del aspecto didáctico de cómo usar los medios audiovisuales. O sea, no teoría estética del cine. Claro, hay libros más recientes que ya lo llevan justamente a abordar el cine, como por ejemplo El arte del cine, formas y conceptos, de 2014 y 2019. Pero en el momento actual, ¿trabaja Rojas Vez en algún ensayo o proyecto investigativo que luego quizás alguna editorial acepte y publique como libro? Sí, bueno, en primer lugar tengo un libro en la víctima de la crisis del papel, ¿no? Tengo un libro en la editorial del ICAI, aprobado ya va a ser 5 años ya, o sea, listo todavía para salir. No ha salido. Con lo que se le llama el arte libro, diseño arte libro, o sea, sí. ya todo el final, nada más listo para mandarlo a la imprenta, pero no ha pasado así. Me han propuesto hacerlo en digital, pero no, yo prefiero esperar un poco, ya, no por tener una publicación más, porque el digital a mí no me convence, me gusta como segunda opción o como opción complementaria, pero todavía prefiero que salga la primera edición en papel y vamos a ver ahí. ¿Se considera Rojas Vez un intelectual? ¿Qué es un intelectual para José Rojas Vez? Para mí, bueno, un intelectual, yo diría que yo no soy tan gran intelectual, ¿no? O sea, cuando yo me comparo con los grandes intelectuales, por ejemplo, con Gramsci, con Antonio Gramsci, con esas personas, bueno, no, evidentemente, pero sí me considero un intelectual en la medida esta en que un intelectual es una persona que actúa con su intelecto sobre lo social, que busca reformar y enriquecer la vida social mediante el accionar intelectual, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, soy un intelectual en la medida en que he contribuido a la fundación de cineclubes, a la vida social cultural, a la fundación de revistas, a un accionar sobre la sociedad como promotor en la cultura, y en esta medida sí me considero un intelectual.
no tan grandes, te dije, como los Gramsci, que han sido intelectuales de esto, que bueno, que hasta la vida en prisión la han vivido promoviendo, ¿no? Pero bueno. Gracias, Rojas, gracias por dedicarnos estos minutos, además por ser tan fiel con la cultura holguinera, es bastante activo en la vida cultural de esta ciudad, integra jurados, imparte conferencias, forma parte de paneles, lo invitan a peñas, además de que ha accedido a compartir sus conocimientos en cursos, en maestrías, talleres, asesorías, consejos artísticos y pedagógicos fuera de la isla, en países como México, El Salvador, Colombia y España. Y justamente en este último país, en España, realizó un posgrado sobre cultura española en el Instituto de Cooperación Iberoamericana en Madrid. Estuvo 2 veces becados allá y también hay que decir que usted se considera, siempre lo dice, un hispanista. Ante todo, un hispanista. Ha sido un gusto tenerlo en nuestro podcast. Esperamos que sea el primer encuentro de muchos, así que a nombre de todo nuestro equipo, le hago la invitación para coincidir aquí en Ediciones Holguín, que está celebrando 40 años, una editorial que también es muy cercana para usted. Bueno, yo sobre todo agradecidísimo de la invitación, ¿no? Me parece que es algo muy, muy bueno para mí, personalmente. Y entonces yo soy el primero que tengo que agradecer la invitación. Nosotros y si les puede ser útil en algo, pues entonces mucho mejor todavía. Muchísimo, muchísimo. Gracias, Rojas. Hasta un próximo primer encuentro.